Bueno, saludos, profesor, espero que se encuentre muy bien. En este momento vamos a proceder a la presentación del proyecto. Primeramente iniciaré con la simulación y después procederé a la explicación del código. Como podemos darnos cuenta, estamos trabajando con dos Arduinos que tienen una comunicación I2C por medio de los puertos seriales, y voy a iniciar con la simulación. ¿Cómo funciona? Bueno, antes de iniciar con la simulación les voy a explicar teóricamente cómo funcionaría o cómo funciona este proyecto. Aquí el Arduino de la parte derecha, que se encuentra aquí, lo he tomado en cuenta que es un Arduino de tipo esclavo, y el Arduino que se encuentra a la izquierda, un Arduino Master o maestro. El Arduino maestro está compuesto por, digamos, su circuito, dos pulsadores, uno a la derecha, otro a la izquierda, que nos indicarán que el motor de corriente continua o DC se mueva hacia o tenga un sentido de rotación hacia la derecha o hacia la izquierda. Es lo que nos indican los dos pulsadores. También está constituido por un potenciómetro. Este potenciómetro sirve para regular la velocidad o las revoluciones que tenga el motor. Pues bueno, el motor también está controlado por el driver, que es un puente H L293D, que sirve para controlar motores de corriente continua, en donde está también conectado con una batería de 9 voltios. Teniendo en cuenta que los motores de corriente continua, algunos, o mejor dicho muchos, utilizan voltajes mayores a 5 voltios que un Arduino Uno nos puede proporcionar. Por eso es que se utiliza una batería de 9 voltios. Las conexiones están conectadas todas a tierra, tanto la batería como el Arduino, como se pueden dar cuenta, están conectadas a tierras o sus GNDs para que exista una comunicación entre ellos. Con el Arduino esclavo, básicamente, como tenemos un circuito por defecto que nos ofrece Tinkercad, está conectado mediante un LCD, un potenciómetro que sirve para ver el contraste del LCD, y este pulsador que lo he puesto yo, que nos va a servir para las interrupciones, teniendo en cuenta que un Arduino Uno, sus pines de entrada para interrupciones trabajan con 2 y 3. Yo le he conectado la interrupción en el pin 2. También están conectados con unos LEDs. Estos LEDs lo que harán es nos van a indicar en qué sentido se mueven, el sentido del giro del motor. Por ejemplo, si el foco de aquí se prende y se apaga, aquí se prende y se apaga, se prende y se apaga, nos indica de que se está el motor girando en sentido derecho. Ahora, si aquí este LED se prende primerito, se prende y se apaga, se prende y se apaga, se prende y se apaga, lo que nos indica es que el motor está girando en sentido izquierdo. Bueno, voy a proceder con la simulación a ver, así lo que me faltaba. El LCD nos va a indicar en qué dirección se está moviendo el motor, ya sea izquierda o derecha, y al momento de pulsar el pulsador de las interrupciones, nos va a indicar en el LCD el tiempo capturado que se demoró en ejecutarse dicho sistema. Así que vamos a visualizarlo. Iniciamos la simulación. Aquí tenemos 570, más o menos 600 milisegundos, y lo captamos. Ya está en 700, lo captamos, está en 800, ya que es la interrupción que me dice el tiempo capturado de la ejecución. Ahora, si yo presiono el botón derecho, me va a decir que el botón pues se prendió en el lado derecho, y aquí tenemos la velocidad positiva en sentido derecho que gira el motor. Si yo presiono el lado izquierdo, pues aquí el valor va a ser negativo y gira al sentido izquierdo del motor, y me dice que la dirección es izquierda, tanto como derecha o tanto como izquierda. Aquí nos podemos fijar que los LEDs
al presionar lado derecho se prende y se apaga indicándonos la dirección del lado derecho. Ahora si yo presiono el lado izquierdo, podemos ver que aquí nuevamente se gira del lado izquierdo hacia el derecho. Ahora voy a proceder a explicar cómo funciona el código. Bien, voy a iniciar con la explicación del código del Arduino Master, que lo tenemos aquí. Lo que nos dice es que debemos trabajar, es muy importante trabajar con esta librería que se llama include.wire.h, en donde es una librería que nos permite trabajar con comunicación serial I2C entre dos Arduinos. Declaramos las variables como el enable, el input y en el pin 5, el input 1 en el pin 4 del Arduino y el input 2 del pin 3 del Arduino. Nos podemos fijar aquí el pin 3, perdón, el pin 5. El pin 5 del Arduino está trabajando con el enable del puente H. El pin 4 trabaja con la entrada del input 1, que es la entrada del puente H. El pin 3 que trabaja con la entrada 2 o el input 2 del puente H. Aquí nos podemos fijar que estos dos pines son tierra y tierra, están conectados a tierra de los dos extremos, que son también tierra y tierra. Tinkercad nos indica que tipo de pines son tierra. También aquí la entrada de voltaje, que es la potencia 1 y la potencia 2, también deben estar trabajando conectados hacia la batería. Si se pueden dar cuenta, están conectados con la batería, es la potencia que recibiría el motor por parte del puente H. Y lo único que tienen en común es que la tierra de tanto de la batería como del Arduino también deben estar conjuntamente conectados para que exista una conexión. Declaramos la entrada y la salida, declaramos solo las entradas de los datos que nos emiten los pulsadores izquierda y derecha, que lo tenemos aquí. También los estados, estado de derecha y el estado de izquierda. Ten en cuenta que acá son entradas y acá son estados, si están activos o están apagados. También una variable que nos indique el valor del potenciómetro, una variable en donde sea tiempo, que para trabajar en milisegundos. En el voice setup, aquí nosotros nos fijamos que tenemos el wire begin, que no debemos poner aquí en un número, o sea, no debemos introducir ningún tipo de canal, ya que es un Arduino de tipo master, es un Arduino master o un maestro. Cuando se trate de un Arduino esclavo, aquí debe trabajar o se debe introducir el número de canal con que el Arduino master le esté emitiendo la señal. Bueno, debemos trabajar a 9600 baudios con un tiempo de lapso de 5500 milisegundos. Aquí declaramos los pines de salida, que como dije en el pin 5, que es el enable, para el puente H, el pin 4 y el pin 3 deben ser salidas que emiten al puente H. En este caso a los pines de entrada, que es izquierda y derecha, que tenemos aquí, que es derecha y izquierda, son entradas, ya que vamos a recibir datos de estos al momento de pulsarlos al Arduino. En el void loop, aquí podemos darnos cuenta de que iniciamos en qué tipo de canal vamos a iniciar la transmisión. Por eso aquí le puse en canal 1. Al momento de que el Arduino 2 reciba, también le deben pedir el tipo de canal con el que debe trabajar. Por ejemplo, aquí deben ser los mismos, el canal 1. Entonces trabaja por el canal 1. Y en los estados de derecha e izquierda voy a leer los datos, si es que es los datos de entrada, que al momento de ser pulsado o cualquier tipo de pulsadores me llegue la señal al pin 7 y al 6. Por eso dice que se lee, que es un digital read de entrada o un digital read de la entrada de izquierda. Es un estado, para eso sirve las declaraciones de variables.
Muy bien, con el potenciómetro, con la variable potenciómetro voy a realizar un mapeo leyendo, o sea que lea el valor analógico en la entrada a 0. Por eso el potenciómetro está conectado, si ven el color naranja, llega a la 0. Muy bien. El analog write me dice que una vez que ya lea el potenciómetro con qué tipo de frecuencia o qué tipo de valor está trabajando, automáticamente el Arduino Uno por el pin 6, que es el enable del puente H, o el pin 5, perdón, el pin 5 del Arduino, le emite la señal de activación al puente H con el valor que trabaja el potenciómetro. Aquí trabajamos con un if en donde me dice que si el estado de la derecha es un alto, o al momento de yo realizar de pulsar el botón del lado derecho, me va a decir que es un alto. Y cuando esto suceda, pues me dice que la entrada 1 de mi Arduino, o sea sería el pin 4 de mi Arduino, emita la señal hacia la entrada del puente H, o se prende el puente H, mientras que el puente 2 tiene que permanecer apagado. La entrada 2, o sea sería el pin 3 y la entrada 2 del puente H. Una vez que esto suceda, me envíe un dato de un carácter de tipo D, y después se elimine, o sea se termine la transmisión, se termine la transmisión en un tiempo de milisegundos. Caso contrario, si yo hubiese pulsado el botón de la derecha, me dice que cuando el estado del botón derecho esté en alto o prendido, me dice que lo va a leer y me va a decir que la entrada del pin 3 de nuestro Arduino emita la señal hacia el puente H y le envía la señal, mientras que la entrada 1, que es el pin 4 que emite señal a la entrada 1 de vuestro puente H, permanezca apagado y me envíe un estado, un tipo de dato de tipo I, y se termina la transmisión. Pero ¿para qué me sirve estos dos tipos de tipo? Que me envíe al otro Arduino un carácter D y un carácter I. Bueno, la D significaría derecha y la I significaría izquierda. Lo vamos a ver ahorita en el Arduino 2. En el Arduino 2, como es obvio que se trabaja con un LLCD, se debe incluir la librería Liquid Crystal, y para tener comunicación con el Arduino 1, el Arduino Master es el weird.h. Muy bien, aquí declaramos en qué pines tiene que estar conectado nuestro LCD. Aquí nosotros también declaramos la variable de LED1, LED2, LED3, que nos representan los tipos de LEDs, y también con el tiempo para trabajar en inicio. Muy bien, aquí dice que el consta interrupt pin 2. Esto quiere decir que en el pin 2 nosotros vamos a tener un botón de interrupción, y como había mencionado, me dice que una vez que el Arduino Master me envíe una señal por el canal 1, el Arduino esclavo lo va a captar, porque también es el Arduino que trabaja por canal 1. Debemos también recibir estos datos por el WireOnReceive con el método, digamos, no con método, con la función de llega dato, es que le llamé yo hacia la función. También declaramos los pines de salida, y aquí también le declaré el pin de entrada del botón de interrupción, y el método de el attach interrupt, en donde se indica por qué pin entra la interrupción, y qué método se ejecuta y qué cambios tiene. Muy bien, aquí declaramos el LCD begin 16×12 y va a trabajar igual que el Arduino anterior con 9600 baudios. En el void loop solamente declaramos el tiempo que se debe trabajar, que son 500 milisegundos, y aquí está lo importante. Como les había mencionado primeramente, el tipo de función del llega dato, que lo tenemos aquí. El OneReceive quiere decir que nos va directamente a realizar nos va a trabajar, nos va a mandar directamente a esa función de llega dato. El llega dato lo que hace es, si existe un tipo de dato byte disponible que lo captura, me dice que debo captarlo en mi variable pin de salida, y lo va a leer. Una vez que lea ese pin de salida y sea
del carácter D que haya enviado el Arduino Uno, que lo tenemos aquí, dice que si el botón derecho está prendido, me va a enviar un carácter tipo D. Si este carácter tipo D es captado por el Arduino esclavo, lo que va a hacer es, pues primeramente a la pantalla LCD lo va a limpiar, lo va a dirigir al punto 00 y también lo va a redirigir al punto 01 y lo va a decir que se fue presionado o se está moviendo el motor en el lado derecho. Ahora, para los LEDs se dice que introduje un método for, ¿sí? Y me dice que al trabajar o se indica que está el motor moviéndose al lado derecho, me dice que el LED 1 se va a prender y se va a apagar, o sea, me va a indicar los LEDs en qué sentido el motor está girando. Lo mismo, si el dato recibido es de carácter tipo I, me va a decir que el LCD se limpie, el cursor se fije en 0.1 y la dirección va a ser izquierda. Y lo mismo nos va a indicar los LEDs de qué sentido se está moviendo el motor. Por ejemplo, va a iniciar prendiéndose con el LED3 y va a terminar prendiéndose en el LED1. Muy bien, aquí tenemos otro método que es el tiempo capturado, que es un método que se usó al momento de declarar la interrupción. Creo que lo tenemos acá arriba. Aquí ya está, el attach interrupt. Como dije, el attach interrupt, o sea, se interrumpió mediante el pin 2. Al presionar este botón dice que se va a interrumpir o se va a ingresar en el pin 2. Se va a ejecutar esta función que es tiempo capturado, que está acá al último, el tiempo capturado, que me dice que el tiempo milis capturados limpie la pantalla y me va a indicar el tiempo que se capturó en el cursor 1.0. Es lo que me dice. Y así es como funciona el Arduino. Muy bien, última vez lo vamos a probar y a ver cómo nos funciona nuevamente el Arduino. Iniciamos la simulación. Aquí tenemos 570, más o menos 600 milisegundos y lo captamos. Ya está en 700, lo captamos, está en 800 ya que es la interrupción que me dice el tiempo capturado de la ejecución. Ahora, si yo presiono el botón derecho, me va a decir que el botón pues se prendió en el lado derecho y aquí tenemos la velocidad positiva en sentido derecho que gira el motor. Si yo presiono el lado izquierdo, pues aquí el valor va a ser negativo y gira al sentido izquierdo del motor y me dice que la dirección es izquierda, tanto como derecha o tanto como izquierda. Aquí nos podemos fijar que los LEDs al presionar lado derecho se prende y se apaga indicándonos la dirección del lado derecho. Ahora si yo presiono el lado izquierdo, podemos ver que aquí nuevamente se gira del lado izquierdo hacia el derecho. Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias.